Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Casa de la Literatura y específicamente a esta exposición Maestros, Escritores, Experiencias Inspiradoras de Literatura en la Escuela. Esta tarde vamos a presentar y a conversar sobre una de las publicaciones que hemos dado a propósito de esta exposición, que es la revista Urpi, que ya seguramente todos ustedes tienen en sus manos. Son reproducciones facsimilares de los 3 primeros números de esta revista que se publicó entre 1974 y 1975. La exposición Maestros Escritores que alberga esta publicación está dedicada a dialogar, a conversar sobre los vínculos entre la literatura y la educación. En muchos casos, específicamente sobre la escuela, ¿no? Y la experiencia de algunos maestros y maestras que fueron también escritores y que dentro de su experiencia como maestros encontraron en la literatura un lugar para explorar la subjetividad de sus alumnos, de explorar el lenguaje, entre otros aspectos. En ese sentido, Urpi, que si bien no fue parte de una propuesta escolar, encontramos que tenía una relación con esta indagación, ¿no?, sobre los vínculos entre literatura y educación. Urpi, como les decía, fue publicada entre 1974 y 1975 y en su creación participaron ilustradores, narradores y por supuesto también niños y niñas. Hoy día contamos con Rocío Corcuera y Jaime Campodónico, con quienes vamos a conversar sobre Urpi. Bueno, empezaríamos contigo, Rocío, que nos vas a hablar acerca de los contenidos y la propuesta de la revista. Gracias. Buenas tardes con todos, todas. Muchas gracias por esta invitación. Quiero empezar contándoles que hace más o menos unos 8 meses, preparando una exposición por los 100 años de la Escuela de Bellas Artes, decidimos en equipo incluir a Cota Carvalho y a Nobuko Tadokoro, ¿sí?, entre los egresados de la Escuela de Bellas Artes que habían dejado huella en la formación de niños y adolescentes, ¿no? Entonces, para tener en cuenta en esa muestra, busqué en casa de mi padre algunos fascículos de Urpi que yo recordaba que debía tener. Fue así, los encontré, estuvieron en la exposición y creo que fue una manera de representar a estas dos egresadas tan importantes que ahora seguramente aquí se pueden hacer visibles, ¿no? De ese modo, a través de esa exposición, yo me fui acercando entonces ya hace un tiempo a la revista Urpi. Y por eso fue mucho más grande mi sorpresa cuando me invitan a comentar ahora en esta presentación, ¿no? Bueno, yo para prepararme justamente para esta presentación, me acerqué a mi papá y le pregunté, ¿te acuerdas de Urpi? Y me dijo, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Me acuerdo perfectamente porque yo lo coleccioné. Él tiene ahora 94 años, ¿no? Y yo le pregunté, ¿por qué coleccionaste Urpi? Entonces, él me dijo, porque escribía gente de mucha calidad, ilustraban con mucha calidad y porque participaban niños y niñas de todo el Perú, con dibujos, con textos y etc., ¿no? Él es docente y artista, entonces, se interesaba mucho por una publicación de tanta calidad y la compartía, la vivía, la intercambiaba con nosotros. Ese era mi recuerdo. Entonces, cuando él me dijo esto, le comenté que la Casa de la Literatura estaba imprimiendo, ¿no?, facsímiles de los 3 primeros volúmenes, ¿no?, las 3 primeras revistas, y que me habían invitado a comentar. Cuando le conté eso, se alegró mucho y me dijo esto, ¿no? ¿Puedes decir
puedes decir que esta revista ha movido tu memoria y que felicitas que impriman porque de ese modo permiten que niños y padres de esa época revivan momentos gratos y también permiten que los niños actuales disfruten de esa gran calidad, evitando que muera algo tan bueno que se hizo en aquellos años. Él me sopló entonces, ¿no?, lo que debía decir. Y yo me emocioné con eso. Y bueno, por eso lo comparto con ustedes, esta pequeña introducción. Vengo a decirles eso y algo más, ¿no? Porque ahora comento ya no solo como la niña que fui y que vio su infancia enriquecida con esta revista, ¿no?, sino también como la maestra que vengo siendo, ¿no? Bueno, al revisar estos 3 ejemplares de Urpi, encontré que las carátulas, ¿sí?, son de ilustradores muy reconocidos como Alfonso Respaldiza, como Charo Núñez, hay otras de Greta Landon, pero en fin, en estos 3 volúmenes, en estos 3 fascículos, se puede observar que hay también una carátula de Patricia Lee Carrillo, y dice de 6 años, ¿no? Esa es la magia de Urpi, ¿no? No dejaban a los niños solamente a lugares relegados, a lugares secundarios, sino que la voz era tan potente que le podían dar la carátula tan igual que a los artistas destacados, ¿no? Eso hacía que los niños sientan tan cercana a Urpi, ¿no? Y eso se hace muy evidente desde el inicio, cuando presentan la revista y le dicen a los niños, desde este momento Urpi les pertenece, ¿no? Nos perteneció y fuimos afortunados, creo, por eso, ¿sí? Nos perteneció no solo como poseedores de la revista, sino como actores también. Bueno, he podido observar que el contenido de Urpi consideró algunos puntos que se van repitiendo de fascículo en fascículo con una estructura, pero no una estructura rígida. Es decir, no es que todas las revistas tienen las mismas partes exactamente, ni el mismo orden, sino que tienen algunos puntos que se van repitiendo en los diversos fascículos. Por ejemplo, así dibujamos los niños, o viajando por el Perú, o lo que cuentan los niños, inclusive te gusta la poesía, ¿no? No estaban en todos los fascículos, pero volvían a aparecer. Por lo tanto, creo que eso le daba a la vez una constante y también agilidad, ¿no? Y también una manera de romper con la monotonía, ¿no? En el caso de el primer volumen, por ejemplo, nos muestra ya cómo la presencia de los niños estaba ayudando a mostrarnos la gran diversidad cultural, ¿no? Hay un artículo que nos menciona que Irma cuenta acerca del mate burilado en su pueblo, en Cochas Chico. Y es una manera de visibilizar las manifestaciones culturales diversas del país a través de los propios niños, que eran quienes estaban recogiendo ese aprendizaje, y al leerlo todos nosotros nos muestran, ¿no?, la gran riqueza cultural. Allí entonces ya se estaba haciendo presente una formación en educación intercultural. Fue muy importante, creo, que a través de esta revista todo el Perú se haga visible a través de los niños, de los adultos, de sus escritores. Algo muy interesante, que lo comentaba al inicio justo con Milagritos, es que esta revista no solamente informaba y no solamente nos permitía mostrar algunos asuntos muy interesantes de la vida de los niños, sino que también permitía decir la travesura y
también permitía decir lo que a los niños y niñas no les gustaba. Por eso es que encontrarán ustedes también un artículo muy gracioso sobre la sopa. Los niños manifestando que no les gustaba la sopa, ¿no? Y yo cuando leía eso decía, ahora sé más por qué Urfi me gustaba tanto, ¿no? Seguramente yo era una de aquellas que no le gustaba la sopa, pero no solo la sopa en realidad. Bueno, permitía decir entonces todo de los niños con bastante naturalidad. Y algo que también era muy importante es que hacían seguimiento a lo que los niños pensaban sobre la propia revista. Y así, en la siguiente revista, los niños comentaban si los artículos que habían visto antes les había gustado, les había interesado o no. Y se puede ver, por ejemplo, que había niños que decían, me gustó el de la sopa, y otros que decían, precisamente el de la sopa no me gustó, porque a mí sí me gusta la sopa. Y cosas como esas, ¿no? Creo que, más allá de que eso sucede del volumen de la revista número 1 a la número 2, he podido observar en otras que también sucede algo similar, es decir, siguen preguntando a los niños, es decir, como un buen docente que observa si lo que está haciendo está llegando o no está llegando al público, recibe sus comentarios y en función a eso sigue el rumbo que le va a dar, en este caso, a la publicación, ¿no? O sea, es una publicación que responde a los intereses y que constantemente los niños están evaluando para que quienes conforman este equipo, que es un gran equipo en realidad, personas muy destacadas, Cota Carballo, por ejemplo, Rosa Serna, Omar Aramayo, Jorge Slava, Gretna Lando, y aquí tenemos al señor. Bueno, en realidad un equipo de mucha calidad, ¿no? Esta revista entonces informaba, ¿sí? Pero no solo informaba, ¿no? También despertaba nuestra curiosidad en muchos aspectos y respondía otras preguntas que uno se hace, como por ejemplo, encuentro uno que decía, ¿por qué tiritamos cuando tenemos frío? Y había otro que me pareció muy relevante en relación a lo que nos muestra sobre la época. Decía, la historia del pelo largo en los hombres, ¿no? Entonces eran los 70s, ¿sí? Y seguro acá en Lima llamaba mucho la atención que los varones estaban dejando los cabellos largos, pero acá explicaban por qué era eso, ¿no? Y era una cuestión que iba más allá de la moda, ¿no? Tenía que ver mucho con una serie de movidas culturales que se estaban dando también, ¿no? Bueno, lo que más me gustó a mí de revivir este contacto con Urfi, que empezó hace unos meses con la exposición que organizaba y luego ahora mucho más a profundidad con esto, fue encontrar estas muñequitas de papel. Porque yo jugaba con muñequitas de papel y no solamente compraba y vestía muñequitas de papel, sino que también dibujaba y vestía muñequitas de papel con los modelos de vestido que diseñaba mi madre, que era modista. Entonces, me encantaba jugar con muñequitas de papel, pero acá encuentro que justo en el número 1 dice trajes típicos de Ayacucho y en el número 2 vestido típico de Jauja, ¿no? Entonces, era una manera de llegar con un juego al que estábamos acostumbrados en esa época, pero nuevamente mostrándonos la diversidad del Perú, ¿no? Acercándonos, ayudándonos a valorar la riqueza, a valorar la estética diversa y a respetar, ¿no? Cosa que era tan importante y que sigue siendo tan importante y que en aquella época, pienso, se le estaba dando un lugar, una época en la que la discriminación, creo, era aún más fuerte que la que es ahora, ¿no? Y que,
se habían iniciado muchas luchas en contra de esto, e inclusive luchas valorando las lenguas originarias, etc., ¿no? Bueno, voy a terminar contándoles que Urpi, en fin, ustedes van a poder revisar, tiene crucigramas, juegos, ideas para elaborar, indicaciones para hacer títeres, marionetas, adivinanzas. Tenían instructivos, pero siempre con una onda muy creativa, ¿no? Y entre los artículos y los poemas, los textos que encuentro en Urpi, encontré también uno en un volumen no de estos primeros, sino de mi colección, ¿sí? De esta colección de mi padre, en realidad, que ahora es mía, ¿no? Ya se enteró que yo la tengo. ¿Y dónde está? Me dijo, ya. Yo la tengo, papá, la puse en la exposición de Bellas Artes. Encontré que mi tío Arturo, como ustedes mencionan también, era colaborador, ¿no? Y en este fascículo apolillado, lamentablemente, agujereado, encontré la fábula de la siniestra mariposa de la sombra. Entonces, por eso yo quería terminar diciéndoles que si son de mi generación, busquen si tal vez tengan por ahí algunos fascículos de Urpi y los cuiden de la mariposa de la sombra. Y si ahora están recibiendo estas revistas, los niños, las niñas que están acá, lo guarden bien para que lo protejan de esta siniestra mariposa de la sombra, como dice mi querido Arturo. Y les voy a leer. Dice: nocturna, entre las hojas, agazapada, menuda, pones tu roedora polilla. Un libro ves y sacas, mariposa, tu cuchilla. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Ahora vamos a escuchar a Jaime Campodónico, quien fue parte también de los creadores que participaron en Urpi, siendo estudiante de secundaria, ¿verdad? A ver, sí. Buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a la Casa de la Literatura, Mili, Julia, Diana, a todo el grupo por invitarme. En segundo lugar, al hablarme de la revista Urpi, quiero hacer un recuerdo y un homenaje a Gladys Padró, que fue la fundadora y directora de la revista, fallecida hace un año, año y medio. Bueno, mi relación con Urpi empieza, digamos, a fines del año 74, estaba en cuarto de media, y en 75, en enero, empiezo a contribuir, a escribir notas, sobre todo la parte cultural. Y eso lo hice en el transcurso de ese año, que fue el último año del quinto de media. Mi relación con Urpi será porque desde el segundo de media a cuarto, en mi colegio, que era el franco-peruano, yo era director y editor de un diario bilingüe que se llamaba La Madre Chenet, y publicaba, pues, era un tabloide de hasta 16 páginas trimestral, autofinanciado con publicidad que la conseguíamos entre los papás de los compañeros de colegio. A raíz de ahí, no sé cómo, pero creo, claro, ya Gladys creo que tenía a su hijo en el Franco, y me invita a colaborar en la fundación de Urpi, del cual yo empiezo a partir del número 3 a publicar, no artículos, son sobre todo notas que acompañan actividades culturales, títeres, teatro, deporte, cine. Entonces cada semana había una actividad que había que resaltar, y en esa época llegar primero del franco peruano hasta mi casa era la 59B, el busing, y de ahí tomar el busing al número 2 hasta la Plaza San Martín, de ahí caminar unas 2 cuadras y media hasta el local de la prensa,
Y el local de Urpi era una especie de altillo entre el segundo y el tercer piso. Después de unos cuantos recovecos, nos habían habilitado un espacio. Recuerdo que en ese espacio había una mesa grande en el cual ya desde los primeros 2 números había una cantidad enorme de dibujos que pillaban los niños para que sean escogidos para poder ser publicados en la página, sobre todo en la penúltima página, que había un chico que podía mandar sus dibujos. Y eso, para esa época, digamos, es otra noción, otra forma de edición y hasta de la reprensa. O sea, todo cambió, pero en esa época era físicamente, o lo mandaban por correo, los sobres Manila, o los padres se acercaban y lo dejaban en la puerta de ingreso. Entonces había una cantidad enorme realmente que te llamaba la atención. Y tal es así, cuando iba a cubrir determinadas notas a un teatro, a una sesión de títeres, ya había aprendido a partir del segundo o tercer número la revista, de tal manera que por ahí los encargados, los que hacían la obra, decían: bueno, tenemos aquí la visita de 2 personas. Yo iba con Cota Carvalho, que hacía las fotos, yo me encargaba de las notas. Éramos de la revista Urpi. Entonces todos los chiquitos saltaban y se abalanzaban hacia nosotros, se decían su nombre y me decían: ¿ya has visto mi dibujo que te mandé la semana pasada? Yo me llamo Mónica, por ejemplo. ¿Pero estás seguro que no lo has visto? O sea, están muy compenetrados a ese tipo de comunicación, y fue realmente, a mí me llamó mucho la atención que 2 o 3 semanas ya, al nivel de casa donde íbamos, ya Urpi había tomado posición. En esa época digamos, todo ha cambiado ahora. O sea, en esa época en la prensa había cerca de 27 linotipos, y todos esos oficios: linotipista, armador, galerista, fotomontajista, fotomecánico, montaje, eso ya no existe, ¿no? O sea, toda esa parte de la preprensa cambió notablemente. Lo que sí puede quedar, digamos, se pueden utilizar las rotativas impresoras, que si bien se han modernizado, pero en el fondo se podrían seguir usando. Pero toda esa parte previa, desde, como les digo, desde el envío de los dibujos, ahora ya se hace de otra forma, ¿no? El lenguaje ha cambiado, el lenguaje de la comunicación. Pero sí creo que fue muy importante por la variedad, y como las apreciaciones que ha hecho Rocío me parecen súper buenas, porque abarcaba un pluralismo, y también un pluralismo hasta, como ella lo menciona, en la elección del segundo número es el dibujo de una niña que va en la carátula, y eso me parece importante, ¿no? Después y eso, digamos, la educación, o sea, el tema de hoy día, creo que lo importante es la lectura, y la lectura visual, lectura o animada, con dibujos. Eso, en el caso personal mío, ha sido, digamos, los primeros escalones de mi profesión, que terminé siendo editor, impresor toda mi vida. Y la lectura es una cosa que siempre tiene que ir de la mano. De cualquier parte puedes dedicarte al deporte, a la música, pero la lectura no traten de no dejarla, ¿no? Yo soy un fanático lector, trato de leer 2 a 3 libros por semana, y eso me ha mantenido durante todos. Mira, esto es hace 44 años que empezamos, pero ya antes había empezado con lo del periódico escolar, y siempre me ha servido para mi futuro, para mi forma de vida, y creo que es muy importante la lectura. No sé, después me gustaría, si hay preguntas o no, hablar sobre el tema, ya sea de la revista o de la edición, o lo que ustedes quisieran preguntar. Gracias. Bueno, sí, aprovecho lo que dijiste. Quería preguntar si tienes el recuerdo de alguna colaboración especial, ¿no? Alguno de los números que esté fijado en tu memoria por alguna razón. No específicamente alguno, porque lo que pasa es que yo también estoy
no, quiero buscar mi colección, que la tenía guardada, pero llegaron mis hermanas que son maniáticas del orden y bueno, lo ordenaron tan bien que hasta ahora no las encuentro, pero por ahí debe estar. Pero me gustó mucho el trabajo del teatro para niños. Que en esa época había un director teatral para niños y actor que se llamaba Ismael Contreras y que hacía múltiples, cada semana, unos trabajos alucinantes y muy creativos. Te hablo de hace muchos años, ¿no? Pero era un tipo chiquitito que tenía un Volkswagen rojo y todo el escenario, más los 5 que trabajaban, más el escenario, iba encima del Volkswagen. Y que lo agarraban con sogas y se iban donde se iban en ese Volkswagen. Eso me llamó la atención. Bueno, ambos han coincidido en la gran acogida que tuvo Urbi, ¿verdad? En los lectores, en los niños lectores. Rocío, tú decías acerca, que esta cercanía acaso tendría que ver con una transparencia, una forma de mirar la infancia más completa, ¿no? O sea, incorporando la travesura, la curiosidad, no una imagen, por decirlo, limpia, angelizada, ¿no? Sino incorporando todos los aspectos de un ser humano en la infancia en este caso, ¿no? Y que era también lo que comentaba Jaime, cómo los niños podrían interesarse tanto por las colaboraciones que habían enviado y preguntarles, ¿no? A ustedes. No sé si sobre eso ustedes quisieran ahondar, ¿no? Sobre esa gran acogida, interés que tuvo en los niños. Yo quisiera resaltar solamente la gran presencia del dibujo, ¿no? O sea, lo mencioné en relación a la carátula, pero está presente en todas partes y teniendo en cuenta varias edades y se nota que no hay solamente una noción de selección de los mejores, algo así, sino que los niños enviaban cartas y decían, espero que lo publiques, ¿no? Entonces veo que publican tanto dibujos muy sencillos como dibujos muy elaborados, algunos en blanco y negro, otros en color, de niños pequeños y otros mayores y contextos más complejos, ¿no? Entonces creo que era esta noción de dar cabida a todos más allá de esa selección un poco evaluadora de este es bueno, este es malo, ¿no? Que sin embargo, de alguna forma creo que también, solo encontré algo que me disgusta a mí un poco, creo que también vale la pena mencionarlo, ¿no? Me parece que eso está cambiando, pero desde mucho tiempo atrás, y un poco menos en la actualidad, se han realizado muchos concursos de dibujo y pintura, ¿no? Cuando se trata de niños pequeños, la verdad yo estoy en bastante desacuerdo con esos eventos, ¿sí? Porque se acostumbran a ver niños que siempre ganan y otros que nunca ganan y empiezan a marcar distancia de cuáles son sus posibilidades expresivas en este lenguaje que es tan natural a todos los seres humanos, ¿no? Y que es un lenguaje que es natural a los niños, que no requiere ser enseñado, ¿no? Entonces no debería ser algo para competir. Y sí encontré en algunos fascículos de Urbi de, no sé, número 20, 30 o 40 por ahí, que hablaban de certámenes de dibujo y pintura, que parece que tenían esa intención de seleccionar mejores y esto, ¿no? Pero iba también con una época en que se realizaba con frecuencia estos eventos y hasta hace poco acá UGL, el Ministerio de Educación y todo eso también lo hacían. Ahora, por ejemplo, la Dirección de Educación Inicial ya tiene en cuenta que eso no favorece más bien la expresión segura de los niños en este lenguaje, ¿no? Pero sí lo encontré en Urbi, lo encontré en algunas revistas, sin embargo, normalmente, es decir, lo más cotidiano en Urbi era que no se dé esa mirada competitiva en el dibujo y en general en la producción de los niños,
sino una mirada abierta que lo que hace es dar voz y que no hace que los niños sientan, yo no envío porque yo no soy de los que gano concursos. Entonces me parece que si bien hubo eso, lo otro fue mucho más poderoso y creo que era lo que se pudo hacer más visible. Gracias. Aparte de esto, pensaba también que, bueno, URPI, precisamente porque incorpora la voz, las colaboraciones, las creaciones de los niños, suscita un encuentro entre adultos, entre distintas generaciones, no solo de distintos haceres. Y quería preguntarles desde sus propias experiencias qué posibilidades abre, ¿no?, esa convergencia de generaciones. Bueno, como te comentaba, mi experiencia con URPI, no sé hasta cuánto duró, pero fue el año 75, y de ahí yo me fui a estudiar a Europa y no regresé hasta el 79, más o menos. Así que no sé, pero de lo que yo he podido conversar de gente menor que yo, que les quedó como un recuerdo de la revista URPI, que les quedó, y no sé si hubieron experiencias alternativas en otros diarios en ese lapso que yo no estuve, no tengo idea, pero yo creo que fue una buena aventura periodística que estamos hace 44 años después, estamos acá todos conversando de lo que hizo esta revista, así que creo que sí tiene trascendencia. Yo creo más bien que, pensando en la actualidad, podría ser una oportunidad, o sea, el tener esto en las manos a algunos niños como vemos acá y a otros más que podrá llegar, creo que podrá ser una oportunidad para que lo vean con sus abuelitos, probablemente ya, ¿no? Tal vez no, en algunos casos será su papá o su mamá, pero en muchos casos serán sus abuelitos, ¿no?, que han sido como decía en la revista, a quienes URPI les pertenecía, ¿no? Y creo que ahora podría ser un momento de acercamiento generacional. Y en realidad ahora, para cualquiera de nosotros también acercarnos a la revista es acercarnos a una época, ¿no? Y nos da, creo, bastante información de la situación de la época, como en este caso el artículo que yo no he visto en otras ocasiones, no sé, sobre por qué los hombres estaban usando pelo largo, ¿no? ¿Sí? Y eso a mí me vuelve a remitir a algo que me decía mi padre, porque él era maestro, ¿no? Y maestro del colegio de varones. Y una de las anécdotas que recuerdo que él nos contaba es que en esa época los profesores se peleaban con los estudiantes, pero a morir por cortarles el pelo, ¿no? Y él me decía, y yo era defensora de los hippies, porque yo les decía a los otros maestros, ¿a ustedes qué les importa? ¿Que los chicos estudien o que estén con el pelo corto? Y entonces, ¿qué tal si más bien les decimos, ya, pueden tener el cabello largo, pero estudien? Y todos los chicos aceptaban y así se ganaban los chicos, ¿no? Mientras que dice que la pelea era todo el tiempo por quererles cortar, ¿no? Nos habla de eso aquí, brevemente, pero en el sentido de que entiendan los niños, que eran los lectores, ¿no?, cómo eso podía también tener un valor simbólico, reivindicatorio, ¿no?, de lucha o de visibilidad, en fin. Creo que nos da bastante información de la época, pero también nos da información de muchos aspectos que van más allá de las épocas, que no cambian, ¿no?, y que son parte de nuestra cultura, ¿no? Es una gran oportunidad para leerlo entre varias generaciones. Me parece que habría que crear tal vez algún círculo específico de lectura así grupal, compartiendo entre gente de varias edades, ¿no? Muchas gracias. Sí, un momentito. Adelante. Bueno, sí, adelante. Bueno, ¿qué tal?
Bueno, ya se está sumando Danilo Sánchez León. Bienvenido, gracias por venir. Sí, hemos estado conversando, te vimos ya, ¿no?, con algunas ideas que hemos estado compartiendo y que quizás podrías a partir de ahí comentar. Buenas tardes, pido mil disculpas, tuve un atasco en la avenida Argentina y he estado 30 minutos ahí detenido, pero a ver, quizá como una idea central de esta experiencia que surge, decirles que lo válido en este público es decir que nosotros podemos hacer nuestras revistas en casa con nuestros niños, porque en verdad se convertiría esto en una especie de delirio abstracto, teórico, de pensar cómo providencialmente puede aparecer una revista editada por algún diario, como en su oportunidad fue La Prensa, sino que llevar esto al plano cotidiano, al plano del aula incluso, y decir que en verdad nosotros no tenemos por qué esperar que se constituya una revista a gran escala, sino nosotros ensayar, hacer nuestras propias composiciones, publicaciones, con toda la experiencia que podemos ganar de una revista legendaria como fue la revista Urpi. Los niños, aquellos que tenemos en casa, no estos otros niños que podrían ser considerados como portentos porque pudieron participar en una experiencia como la de Urpi, sino que nuestros niños son precisamente aquellos descubrimientos que nosotros tenemos que hacer, empoderándolos, estimándolos, ayudándolos a escribir, a componer y a editar. Y de esa manera creo que al empoderar su palabra, todos los niños son capaces de hacerlo. Los escritores no son algunas personas que han sido ungidas por alguna magia para escribir, sino que todos los seres humanos nacemos para escribir. E incluso antes de leer se escribe, el niño hace trazos, hace garabatos, hace señales, signos. Todo eso es escritura que hay que saberla valorar. Pero sus primeras composiciones, incluso orales, nosotros tenemos que escribirlas para que ellos se reflejen en la escritura como en un espejo. Y finalmente ellos terminan haciendo una relación que pocas veces se tiene entre escritura y vida. Casi siempre andan separadas estas dos grandes vías, la vida y la literatura. Pero cuando nosotros hacemos que todos aquellos dichos, aquellas ocurrencias, aquellas confesiones que nos dicen los niños, lo escribamos, ellos lo ven reflejado como si fuera un espejo. Y ellos aprenden a leer naturalmente, estimulados únicamente por esa valoración, por ese aprecio que nosotros tenemos de lo que ellos nos van confesando, y hacen luego el trasvase entre oralidad y escritura. Lo importante entonces es no ver estas obras como lejanas, sino trasladarlas al plano de nuestros hogares, de nuestras familias, y hacer ahí no solamente libros o revistas, sino incluso medios de comunicación, radios, la televisión misma puede ser una experiencia en las aulas o en los hogares. Yo tengo una página, alguna hoja en blanco, no podría.
Pues, ¿cómo convertir una hoja en un libro? A ver, sí, esta que está en blanco. Es mágico el libro, porque es redondo, es la máquina perfecta, lo llamaba Luis Borges. Doblo por la mitad una hoja A4, la marco bien, la muesca, vuelvo a doblar por un cuarto, haciendo que las esquinas coincidan bien, y luego por un octavo. Tratamos de convertir una hoja en libro para que los niños ahí escriban sobre cualquier aspecto de la realidad. Y en realidad los libros y las revistas, no verlas como algo que ocurre en una estratosfera, sino en nuestro propio mundo. Luego se divide hasta la mitad únicamente, muy de manera precisa, y doblo haciendo el techo de una casa, una estrella, y luego se pliega de este modo y se hace un libro de 8 páginas. En ese libro los niños escriben sobre todo aquello que es el mundo y la realidad, sobre, en fin, lo más rústico, las piedras, sobre el agua, sobre la ventana, sobre la escalera. Y entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un número redondo, ya no necesita grapa ni un hilo, y ahí ellos van construyendo su mundo. Pero esto quedaría por la mitad si es que no lo socializan, si es que no se lee en público para practicar. El primer gran secreto para ser niños, lectores o escritores es las competencias comunicacionales. O sea, que los niños hablen, que los niños escuchen, que los niños lean y que los niños escriban. Esas 4 competencias nos harían los grandes lectores que necesita nuestra sociedad, nuestra ciudadanía, la justicia, para ser hombres superiores, hombres de excelencia. O sea, saber oír, saber hablar, saber escribir y saber leer. Cuando nosotros escribimos, socializamos en público, estamos cumpliendo con esas 4 competencias. Estamos oyendo, estamos hablando, hemos escrito y estamos leyendo. Y con eso se crean las bibliotecas de aula, profusas bibliotecas, como por ejemplo en este panel podemos colocar los libros, yo los llamo andenes de lectura, porque nada fue más pródigo que los andenes de los incas, y los niños van a estar al pie, ni siquiera van a salir al recreo, porque han escrito sobre su vida, sobre aquello que les compete, y porque han escrito sus compañeros. A él no le interesa leer Vargas Llosa ni Bryce Echenique, lo que le interesa es leer lo que ha escrito su amigo, o incluso el niño con el cual se ha enemistado, o lo que escribió él mismo hace algún tiempo. Sí. Disculpa que te corte, justo para aprovechar algunas coincidencias o temas que vas mencionando y que se relacionan con los comentarios que hemos tenido de Rocío y de Jaime. Sobre este encuentro, ¿no? Tú mencionas sobre niños que se leen entre sí, ¿no? Que es, pienso de alguna forma, lo que también valora o propone Urpi, ¿no? Al incorporar a lectores, creadores en la revista, ¿no? También hablábamos sobre el intercambio generacional, también en el encuentro entre adultos, escritores, ilustradores, ilustradoras, y niños también con estos mismos haceres. Y sobre este tema quisiera ya convocar al público a si tiene algunas preguntas, comentarios sobre lo que hemos estado hablando. Bueno, felicito más que nada por la revista, por la Casa del Literario, porque esto recuerda a muchas personas ahorita que son de los 70, que han crecido con esto, y recuerdan su infancia, ¿no? Quería preguntarle al señor Campodónico,
Y en los años 70, cuando entró el gobierno de Velasco, sacó un libro que se llamaba Amigo, con los mismos dibujos que esto. Los mismos dibujos de una persona, Charo Núñez, de Patrón, que lo dibujó. Entonces ahí se marcó cómo deberían ser los dibujos en adelante, más que nada en los colegios estatales, ¿no? Entonces la prensa cogió esos dibujos y comenzó a hacer también esto, la misma secuencia. Pero ¿hasta qué punto duró la revista? Porque entró otros gobiernos y dio un brochazo, lo desapareció. No sé si no les gustó lo que el gobierno de Velasco, el gobierno militar, impuso por lo nacional y lo desaparecieron todo, ¿no? Entonces, es posible rescatar, porque ahorita volverá hasta los dibujos un poco agresivos. Ya no esa sencillez, esa inocencia, ¿no? De los dibujos son más agresivos, ¿no? Es posible que vuelva, o es posible hacer que se implante algo en los colegios, en la educación inicial, porque ahí es donde se tiene que formar. Gracias. Bueno, no sé si es que hubo un cambio, porque fue una etapa de transición, pero después del gobierno de Moreno Bermúdez, pero cuando Velasco estaba en el 64, ya ya estaba Morales cuando salió esta revista. Ahora, yo no sé, te podría decir, como expliqué anteriormente, yo estuve desde el inicio hasta el primer año y de ahí fui a la Ciudad de Europa y no vino recién hasta dentro de 4 años después. Así que, pero que si hay unas normas actualmente en el rubro pedagógico, yo más bien trasladaría la pregunta a Rocío, que si la veo metida en ese rubro, yo lo veo, ha sido más de editor y ahora puedo ser de impresor, pero no esa parte creadora. Sí, muy breve, sí puedo decir que realmente yo recuerdo que mis hermanos usaban el libro Amigo y que ciertamente es el mismo tipo de ilustración, porque era básicamente las mismas personas las que estaban participando, ¿no? Sobre todo Charo Núñez, pero también Gredna y Nobuko, ¿no? Seguramente que ha dejado eso una influencia, ¿no? En nuestra estética y en nuestro imaginario, que más bien creo que no tendría por qué ser una línea a seguir, ¿no? Simplemente que su presencia era tan grande y llegaba a tantos hogares, porque era la de la mayoría de los niños escolares, no solo por Urpi, ¿no? Sino si te llega tu libro escolar, ¿no? Estás obviamente viviendo esa estética, que sobre todo creo que era muy buena y daba muchas posibilidades para el contacto con la diversidad cultural, ¿no? Mostraba eso y estaba basada en investigaciones, pero lo que sí creo que es tu preocupación y en eso tendríamos que indagar es que no signifique esto es como tiene que ser, ¿no? O sea, esta es la línea, así debe ser. Creo que eso probablemente no haya sido esa la intención, pero sin duda ha sido una gran influencia, tal vez inclusive en ilustradores posteriores, ¿no? Hasta donde puedo decir, creo que en todo caso sería interesante. Acá hubo una muestra también, ¿no? Específicamente sobre ilustración. Quién sabe, viendo los archivos y todo eso, se podría observar algo que tenga que ver con la pregunta que hace aquí. Sería interesante descubrir también esa influencia posterior a esta época. Buenas tardes. La pregunta para nuestro amigo Jaime Campodónico. Usted ha hablado de la aventura periodística que emprendió por los años 74 con la publicación de Urpi. Y Urpi fue precisamente un material pedagógico, didáctico, que yo lo apliqué en el colegio 60-65 en Villa El Salvador, grupo 2, por los años. Como cuenta el niño, cómo se vive en esta comunidad autogestionaria. Nos valió de mucho, pero ahora
vemos que los diarios no llevan el ejemplo de lo que publicó la prensa en su momento. Es que la tecnología nos ha ganado, o los ha ganado los periodistas o a los empresarios de muchos diarios, que más se dedican a publicar otros temas, no como los que enfocó Urpi, una multiplicidad de aspectos, recogiendo sobre todo la vivencia de sus niños. La tecnología nos ha ganado. ¿Por qué las empresas periodísticas no hacen este tipo de publicaciones? Estimado Jaime Campodónico. Yo creo que la comunicación ha cambiado, el lenguaje ahora los niños se manejan en otro lenguaje, que usted puede decir la tecnología, hay diferentes lenguajes, y también los medios de comunicación tienen, digamos, si yo escogiese un dominicano, un suplemento, que el Caballo Rojo, que se hacían en la República anteriormente, y los comparo con los que yo me pueda conseguir en este momento, cualquier domingo a comprar, hay una distancia, bueno, para mi punto de vista, para lo que yo me gustaría. Entonces creo que hasta tienen menos páginas. Entonces creo que falta un poco, tiene razón, para mí falta de encarar los temas que realmente importan. Estamos invadidos por una televisión basura, generalmente. Entonces, ahí hay un gran tema por discutir y por tratar de mejorar. No es que debemos mirando el futuro con la nuca, sino creo que las cosas que fueron buenas se podrían ir interpretando de la manera con el lenguaje actual, pero hacerlo, no olvidarlo. Entonces creo que eso depende de nuestra cultura en general, y las personas que por ahí tienen poder de decisión, de poder cambiar y mejorar. Gracias. Ante todo, saludar a la presencia de la mesa, al señor Danilo Sánchez, a Rocío Corcuera, Jaime Campodónico, Diana Maya. Yo quisiera más que todo hacer un comentario. Se ha hablado en la revista Urpi que uno de los puntos principales que ha desarrollado fue la conexión, la interrelación intergeneracional. Y tiene mucha razón. O sea, no solamente participaron niños a través de sus colaboraciones, adultos a través de sus escritos y de sus dibujos, pero también participaron adolescentes y jóvenes. Un ejemplo es Jaime, ¿no? Él era escolar, pero esa conexión la hizo Gladys Padró. Inclusive muchos de nosotros que hemos participado, porque yo también participé en la revista Urpi, también siendo escolar, estando en el colegio, enviando dibujos, historietas, igual otros dibujantes como Víctor Cáceres, que no sé qué habrán pasado con ellos. Yo veo que una de las cosas importantes en la revista Urpi fue eso, ¿no? Que no solamente hizo trabajar a las personas adultas, sino también a los jóvenes adolescentes que tenían sueños y proyecciones, ¿no? Tenían ideas que podían aportar y fueron muy bien recibidas en esta revista. Por eso mi eterno agradecimiento pues a Gladys Padró, porque nos dio esa oportunidad. Ella no se fijó en que éramos escolares, ¿no? Ella dijo, tienen aporte por quedarnos, bienvenido sea y estén acá con nosotros. Y también quería hacerle una pregunta a Danilo, que con él hemos trabajado también en la revista Visión Futuro. ¿Tuviste alguna inspiración en Urpi para poder trabajar la otra gran revista que fue Visión Futuro? Bien, ciertamente una revista hermana de Urpi es Visión Futuro, que hicimos con César Hildebrand, y donde participaron los hermanos Ataúcuri. Pues sí, porque
casi fue el mismo plantel. Por ejemplo, los ilustradores fueron Charo, Gregna, fueron Nobuco, después se incorporaron Luis Mariaza, Consuelo Amat, Alberto Alcalde y varios. Se creó dentro de la revista también un plantel de nuevos ilustradores, pero creo que ciertamente, si es que hay alguna revista hermana de Urpi, es Visión Futuro, pero de tamaño tabloide y que alcanzó casi el mismo número de ejemplares editados. Urpi alcanzó 47 números, Visión Futuro alcanzó 52 números, y el caso es que no mueren porque no tengan éxito, sino porque los medios de comunicación responden más bien a tendencias que quieren apoyar el mundo político y no tanto por lo que signifique empresarialmente éxito o no de estas revistas. Son revistas muy exitosas empresarialmente. Lo que quiero comentar en relación a lo que decía el amigo Taburí es que esta unión generacional se da en Urpi porque supo descubrir el Perú integral. Urpi es una de las primeras revistas que refleja el Perú real, el Perú auténtico, el Perú de costa, sierra y selva, el Perú en sus distintos estratos sociales. Y así como ese Perú, también el hogar, que está compuesto de niños, adolescentes, jóvenes, padre y madre. Es conmovedor como cuando uno lee Urpi en una revista para niños se habla de manera tan sincera acerca, por ejemplo, de la pobreza, acerca de la marginalidad. Y entonces esto es muy difícil alcanzarlo incluso en el arte, en la literatura y hasta en la educación. Por ejemplo, José María Argueda se quejaba de que nunca a él le hablaron del Perú. Nunca. En la educación se hablaban de materias, de cursos, pero no del Perú. Y así también, en una revista para niños mucho peor todavía, porque se tiende en una revista para niños a idealizar mucho, a más bien enfocarse en un mundo posible, utópico. Pero Urpi tuvo esa valentía y entonces yo creo que es por eso que pervive, por eso es que nosotros ahora la podemos abrir y leer y nos parece absolutamente vigente. Pero creo que Urpi y Visión Futuro, la revista que dirigimos con César Hildebrand, él en algún reportaje dijo que era el tributo que el Perú le merecía a los niños hacer esa revista Visión Futuro que fundamos con César Hildebrand y en donde trabajaron también los hermanos. Ahora no sé quién, tú eres Jorge, porque nunca supe, pese a que trabajé diariamente con ellos, no sabía si es que el que venía era uno o el otro. Y uno dejaba la historieta en un punto y el otro lo seguía sin comunicarse. O sea, son hermanos gemelos y están empalmados de una manera absoluta y plena. Yo creo que es también algo que hay que tomarlo en cuenta en los análisis de la literatura infantil, a estos dos hermanos. Primero para comenzar, primero voy a decir buenas tardes a los invitados. Primero que quisiera opinar un poco sobre las revistas Urpi, es que es muy interesante de que
tienen buena calidad hablando del tema de enseñanza a los niños, sí, porque sea, de lo poco que he leído, sí, se le tiene muy en cuenta a la opinión del niño. Como que se valora demasiado, ¿no? Y no como la mayoría de los padres que no le tienen tanta importancia. Y al leer esas revistas tengo dos preguntas. Me sé el significado, la traducción de la palabra urpi, que significa paloma. Mi primera duda es de que, ¿por qué se ha puesto esa palabra, urpi? Y la segunda es ¿cuál fue la finalidad de hacer estas revistas a los niños? Por, no sé, un tema de ignorancia popular en esa época en el que la gente como que no tenía mucha educación. Bueno, el nombre de Urpi Paloma, yo creo que la paloma refleja, no sé, pues, la paz, la comunicación, el duelo, el territorio. Y referente al porqué se creó la revista, bueno, yo fui uno de los llamados, no fui el fundador de la revista Infierno Creativo, sino un llamado a colaborar. Pero creo que en ese momento, como mencionó Rocío, también Urpi reflejó una publicación de todos los colores y todos los géneros y todas las provincias, y cubría el territorio nacional. Después en cada número hay de Ayacucho, Jauja, Selva, traje, comida, juegos, viajes. Entonces fue una revista de integración nacional. Yo quisiera comentar en relación al nombre que, además de esta significación de paloma, que tiene mucho con lo que es la literatura para niños, puesto que es volátil, es mágica, imaginativa, Urpi tiene otras asociaciones. Por ejemplo, es de alguna manera una cantimplora, porque cuando se llena la chicha en las botijas, eso se llama urpo. Pero el diminutivo de urpo es urpi, o sea, una vasija pequeña donde se llena agua limpia o cántaro. Esa significación de urpi es tan linda como la de paloma y tiene mucha asociación con lo que es la lectura, la literatura infantil. Y en relación a por qué se fundó, por qué se creó, en la prensa entraron a dirigirla dos grandes maestros, uno don Walter Peñalosa Ramela y el otro Raúl Vargas, que era el subdirector, que concibieron la revista porque ellos eran maestros que tenían muy en cuenta lo que significaba el ser niño. En verdad es un encuentro, así como con el Perú, con el niño, la revista Urpi, lo cual no es tampoco fácil concebir. El niño ha sido y es el ser más desplazado de la escala social. Hasta el siglo XVII no había niños en el mundo. Recién el primer niño que aparece en la historia humana es el Emilio de Juan Jacobo Rousseau. Antes hubieron dos niños soñados. Uno de ellos fue Jesús, pero no eran niños reales, eran mesías, eran dioses. Los primeros niños entonces aparecen después de Emilio. Igual, creo que los niños en el Perú todavía es un descubrimiento reciente. Fueron estos dos grandes maestros, Raúl Vargas Vega y Walter Peñalosa Ramela,
quienes convocaron a Gladys Padrón, que es periodista, comunicadora social, para hacer la revista, y creo que se asociaron ahí tres componentes fundamentales. Uno, educación, otro, arte, y el otro, comunicación, medios de comunicación. O sea, una asociación también muy sutil y muy fecunda. Y el propósito es formar divirtiendo, ¿no? O sea, educar con gusto, con encanto, con sortilegio. Esos dos propósitos: formar, educar, instruir, pero divirtiendo. Lo dice en su plafón, dice: divierte, informa, entretiene. Pero no lo ha puesto expresamente, pero también es educa. Educa en todo, ¿no? Educa hasta en este vínculo con los niños, que yo les voy a decir lo último que digo para no abusar, es que en verdad a los niños no hay que buscarlos, ellos nos buscan. Quiero yo contarles que cuando fundamos Visión Futuro, que fue una revista de la cual se editaron 70.000 ejemplares, y los niños hacían cola los días domingos en los kioscos para comprarla, confieso de que no habíamos pensado en los niños, pero vieron ellos que era una revista para niños y inmediatamente nos llenaron de correspondencia, de cuentos, de comentarios, de anécdotas sobre sus amigos y de dibujos. Creo que lo que podemos sacar como ejemplo, como conclusión de esta experiencia, es que nosotros tenemos un recurso mucho más valioso que lo que podría ser la minería, la pesquería, la agricultura, y es los niños del Perú. Su energía, su alegría, su capacidad de participación y de compromiso es enorme. Cada semana llegaban cientos de composiciones, de cuentos, de dibujos. El drama era escoger de esos 2 o 3 para poder publicarlos. Pero creo que una experiencia como esta, de estas revistas, es que uno cree en el Perú porque aflora, porque invade esta fuerza extraordinaria y maravillosa que es los niños de nuestro país. Gracias. Quería añadir algo en relación a lo que has preguntado el joven. Tú has preguntado por el significado, pero en realidad me lleva a pensar que así como tú, mucha gente se preguntaría qué significa esto. Entonces, tal vez lo que deberíamos pensar es por qué le pusieron un nombre en quechua, ¿no? En esta época, ¿sí? Probablemente una época en la que todavía, o sea, no existía, por ejemplo, la educación intercultural bilingüe como ahora, no se propiciaba que en la escuela se aprenda en la lengua materna, sino al contrario, se trataba de exterminar la lengua materna y que aprendan bien el castellano. Aunque ya se estaba iniciando, digamos, el cambio hacia otra línea, ¿no? Hacia la valoración de la diversidad de lenguas que teníamos. Entonces, creo que era muy importante que le hayan puesto un nombre precisamente a un idioma que te genera curiosidad y que podría dar una señal de la valoración que se estaba intentando dar, ¿no? Bueno, si tenemos tiempo para 2 preguntas más y podemos ir cerrando. ¿Sí? Una consulta más que una curiosidad. ¿Por qué se eligió el mes de diciembre 21 al 74, o sea, previos a la Navidad, para que sacara a la luz a URPI? Una fecha significativa, simbólica, porque no era, digamos, tan finalizando el año y los niños, obviamente, en esa época entraban en abril, ¿no? Y debe ser más fácil la venta y la publicidad de URPI para ese factor en ese mes. Y la siguiente era de que URPI, en las tantas ediciones que llegó hasta el final,
amplió su tiraje, digamos, en el sentido, perdón, ampliaron las páginas de 16 a más páginas. Solamente ese detalle. Buenas tardes. La pregunta está en torno, ya la contestó, pero me parece que es una parte de la respuesta, porque ¿por qué no se siguió trabajando en URPI? ¿No? Y en todo caso, dijo unas razones económicas, pero creo que de repente también habían otras razones sociales, políticas, de repente, de la época, ¿no? Y ya que es una experiencia tan buena, porque si el señor que habló, que era profesor, lo aplicó en su colegio, y yo también lo poco que sé y lo que he leído de la revista también sé que son experiencias concretas, muy buenas y positivas, ¿no? O sea, ¿qué dificultad habría, entre otras cosas, de repente, muchas, ¿no? Para retomar eso como experiencia actual, ¿no? No, yo no creo que haya perdido vigencia, definitivamente no ha perdido vigencia, está más vigente que cualquier otra revista, porque hay masa humana, o sea, hay niños, o sea, yo tengo una niña de 6 años que, por ejemplo, está bien ávida, ¿no? O sea, y los niños en general son así, tienen su propia inteligencia, ¿no? Y todos tienen su inteligencia y quieren expresar a su modo un mensaje, ¿no? Entonces, o cómo ven ellos el mundo también desde la perspectiva de ellos. Entonces, ¿por qué no retomarlo? ¿No? ¿Qué dificultades? Yo sé que los señores que están ahí, el señor Capodón y que los otros, o sea, no es tan fácil de repente, no es fácil, pero sería bueno en todo caso ver esa posibilidad y a poquitos se puede hacer algo, ¿no? Bueno, ¿por qué apareció en diciembre, el 21 de diciembre? Creo que implosionó el micro. Por nada intencional, creo, sino por esas dinámicas del periodismo en que a veces hay que editar las cosas a horas o en fechas que son increíbles, ¿no? Y forzadas. Pero qué bueno que URPI tenga ese signo de un gran regalo de Navidad para las generaciones futuras. Quedará registrado como que tenemos nosotros en la historia cultural de nuestro país un gran regalo de Navidad, que es la revista URPI. Y este espíritu de Navidad lo mantuvieron porque el número de enero siguió tratando el tema de los villancicos, ¿no? Qué bueno también que en los primeros números el tema eje hayan sido los villancicos, que es estas canciones de ternura y de divinidad. Entonces, creo que es una de esas dinámicas del periodismo, el hecho de que haya salido en diciembre, porque las condiciones así se plantearon, pero encontrándole el significado, yo encuentro que para el registro de lo que es nuestra historia espiritual, qué bueno que haya salido como un regalo de Navidad. Referente a por qué no continuó, pero yo había salido, me fui en enero del 76, pero por lo que sé, ya la prensa en sí, digamos, ya arrastraba, después de la muerte de Beltrán, tenía que haberse una reingeniería,
y después asumió la dirección de la prensa Salazar, el papá de Federico Salazar, pero ya había un déficit y terminan por dejar de imprimir la prensa y poco tiempo después terminan vendiendo el local donde se imprimía la prensa, que era la impresora Pero Helvética, que era un local inmenso que quedaba en la Plaza Unión. A poco tiempo después ya lo venden y después ya se transforma en galería y todas esas cosas. Referente si aumentó, yo creo que sí, creo que hubo un par de números con un poco mayor cantidad de páginas, posiblemente 48 o 40 páginas por ahí. Sí. Tenemos el dato curioso de la Edad de Oro de José Martí, revista de la cual solamente se editaron 4 números, y que José Martí la cerró por el demasiado éxito que alcanzó la revista. O sea, no las cosas se cierran porque haya algunas falencias, divinidades, sino que también se cierran porque se siente que alcanzó a cumplir su misión, a que ese ciclo se ha terminado y terminan cerrándose. Fue tanto el éxito de los 4 números de la Edad de Oro que José Martí en sus diarios piensa que es importante cancelarla, precisamente porque ya ha cumplido una misión. Y entonces no siempre es porque ha entrado en decaimiento, sino porque se consideró que había alcanzado ya la plenitud de su misión en la educación o en la sociedad. Muchas gracias. Ha sido una conversación muy bonita. Quisiera invitarles a seguir visitando la exposición Maestros Escritores, que va hasta el domingo 10 de marzo. También hacer un anuncio que el 21 de febrero inauguramos una exposición dedicada al escritor José Watanabe, también escritor de literatura infantil. Y bueno, quisiera cerrar con la lectura de un fragmentito de la presentación del número 1 de la revista Urpi, que es este. Ustedes pueden seguir la lectura. Desde este momento, Urpi les pertenece. Ha sido hecha para ustedes, cuidando hasta el menor detalle. Y por eso queremos saber sus impresiones y sugerencias. Esperamos con interés y simpatía cartas, dibujos, etc. Esta revista desde hoy te pertenece. Muchas gracias.